Biblias en el libro según San Mateo, capítulo 19. Vamos a leerlo desde el verso 16. Según San Mateo, capítulo 19, verso 16. Si usted lo tiene, puede colocarse en pie en reverencia a Dios y decir un gloria a Dios, un aleluya, amén, un exaltado sea Dios, un hermoso es Dios. ¿Quién es capaz de decirle a Dios te amo? Bendito sea el nombre de Dios. Amamos a Dios, amén. Por eso estamos aquí en este lugar. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Padre celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Pedimos que sea la palabra que salga de tu boca, Señor, que no regrese a ti vacía, Dios, que nos edifique, que nos enseñe, que nos exhorte, Dios, que sea lumbrera a nuestros caminos. En el nombre poderoso de Jesucristo, que te conozcamos aún más en este momento, en este instante. Derrama sobre nosotros entendimiento, derrama sobre nosotros sabiduría, Señor, para conocer la vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse glorificando el nombre de Dios. Dios es santo y para siempre es su misericordia. La parábola, la Reina Valera le coloca el título de El joven rico. Y cuando sucedió esto, ya no era tan joven, no era de pronto un adolescente, pero sí ya era un joven adulto, porque la palabra dice que él respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que en ese momento no era ya tan joven, sí era rico, pero él había guardado los mandamientos de la palabra de Dios desde su juventud. Y podemos entender que la juventud comienza a los 13, 14 años. En el idioma inglés 13 se escribe 13, 14, 14. Teen significa adolescente, joven. Entonces 13 años joven, 14 años joven, 15 años, hasta los 19 años joven. Después de los 20 ya viene y forma otra clase de juventud, no la juventud de la adolescencia. Y el joven rico ya no era un adolescente, sino que era un joven adulto. Lo que queremos de pronto ver en esta parábola del joven rico son tres puntos de vista que nosotros tenemos acerca de las cosas. Por ejemplo, el punto de vista que yo tengo cerca de mí mismo, el punto de vista que yo tengo acerca de las demás personas y el punto de vista que yo tengo acerca de Dios, de Jesús. Y vamos a tratar esos tres ítems, tres puntos de vista que cuando nosotros entendemos mucho mejor las cosas, vamos a comprender quiénes somos, cómo somos y hacia dónde estamos yendo. El primer punto de vista es, vamos a decirlo de esta manera, cómo me veo yo mismo, cómo se ve usted mismo. La palabra de Dios enseña que este joven
se le acercó a Jesús, se le acercó al maestro. ¿Y cuál era el punto de vista que él tenía acerca de las cosas? Que él guardaba los mandamientos, que él guardaba la palabra de Dios, que él era obediente. Él entendía eso en su vida y estaba en lo cierto, porque en el versículo 20 dice, 21, verso 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y después le dice: ven y sígueme. Vayámonos al libro de Lucas capítulo 18, y ahí vamos a entender mejor una palabra. 18, del verso 18, el versículo 22 de Lucas 18, dice la palabra de Dios: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta ¿qué? Una cosa. Es decir, que todo lo anterior este joven lo había ¿qué? Hecho, lo había puesto por obra. Pero ¿cuántas cosas le faltaba? Una sola. ¿Para hacer qué? Perfecto. Porque Jesús le dice en Mateo: si quieres ser perfecto. Y aquí dice, oyendo esto le dijo: aún te falta una solita cosa. Vayámonos al libro de Marcos capítulo 10, verso 17, y dice el versículo 21 de Marcos capítulo 10. Gloria al Señor Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa que te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo se ve usted? Este joven se veía que honraba a su padre y madre, no mataba, no hurtaba, no robaba, no mentía, es decir, ponía por obra la palabra de Dios. Pero este joven ahora se iba a acercar hasta Jesús, se iba a acercar a la presencia del Hijo del Hombre. Y cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, Dios nos desnuda por completo. Dios nos dice quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros, qué tenemos en el corazón y qué tenemos en la mente. Porque cuando vamos a la presencia de Dios, entonces todo lo que está oculto en nosotros sale a la luz. Y lo que sale a la luz es porque Dios quiere que salga de nosotros. Y a este joven le faltaba una solita cosa, que era vender. En el Marcos capítulo 10, verso 21, dice que entonces Jesús mirándole. Cuando dice aquí mirándole, no se está refiriendo a la parte física, a lo que sus ojos o mis ojos pueden ver. Por ejemplo, usted está viendo aquí delante a una persona que está hablando, está viendo un púlpito, está viendo un vaso, una Biblia, está viendo la pared. Desde ese punto de vista, Jesús no miró a este joven, sino que lo miró más allá. Miró lo que estaba dentro de ese joven, que es el corazón, porque Dios mira el corazón. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, vamos a descubrir quiénes somos verdaderamente. Vamos a entender quiénes somos en el Señor, si realmente somos o no obedientes a la palabra de Dios. Y después dice, le amó. La palabra aquí, le amó, da a entender que todo lo que el joven rico, que todo lo que esa persona estaba haciendo era verdadero. Todo lo que dijo era verdadero. Porque la Biblia dice que el que ama a Dios guarda sus palabras, amén, y sus mandamientos. Y aquel que ama a Dios, ¿qué pasa? El Padre le amará, ¿verdad? Y yo le amaré. Eso está en Juan capítulo 14, verso 21. Es decir, que para que Dios nos ame,
tenemos que nosotros amar primeramente a Dios. Y yo amo a Dios cuando yo guardo los mandamientos y cuando guardo la palabra de Dios. Amén. Si Jesús dice aquí la palabra que le amó, es porque ese joven amaba al Señor. Es porque el joven rico amaba a Dios. Es porque colocaba y ponía por obra la palabra de Dios. Lo que le enseñaron, no mienta, él no mentía. No hurtes, él no hurtaba. Él era justo. Pero le faltaba una solita cosa, que era vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Entonces yo me puedo considerar que soy un hijo de Dios, que guardo los mandamientos, que guardo la palabra de Dios, que estoy haciendo las cosas correctamente. Pero cuando voy hasta donde está Jesús, cuando voy a la presencia de Dios, en ese momento el Señor me muestra quién verdaderamente soy yo, quién verdaderamente es usted como persona. Nos desnuda por completo. Nos creemos obedientes, pero vamos a la presencia de Dios y Dios nos dice: tú no eres obediente, tú todavía tienes en el corazón esto. Dios, nosotros creemos que somos limpios, que somos sin manchas, pero vamos a la presencia de Dios y Dios nos dice: quítate ese deseo, quítate eso que está en tu corazón que no me agrada, quítate esa ansiedad por comprar, esa ansiedad por mirar, quítate esa ansiedad por ver televisión, quítate esa ansiedad por distraerte en cosas que no son de Dios. Y entonces en la presencia de Dios, ¿qué tiene que hacer uno? Postrarse ante Dios, postrarse ante Jesús y reconocer: Padre, es cierto, todo lo que tú dices de mí es cierto. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a corregir. Y es en donde el joven rico tenía que hacer eso, corregirse. ¿Por qué? Porque él amaba el dinero, amaba a Dios, pero también amaba la riqueza, también amaba los placeres que podía ofrecer la riqueza. Y cuando me refiero a placeres, no me refiero de pronto a placeres humanos, sino de pronto me refiero a tranquilidad, me refiero a que puedo obtener algo que yo quiero, lo puedo obtener. Entonces eso le faltaba al joven rico. ¿Qué te hace falta a ti? ¿Qué me hace falta a mí para verdaderamente ser perfecto? La palabra de Dios dice que nosotros andamos en un camino de perfección, pero que tenemos que ser perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces la perfección no depende del predicador. La perfección en cada uno de nosotros no depende del pastor. La perfección en nosotros no depende del hermano. La perfección de usted y de mí depende de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos si somos perfectos o si no somos perfectos. Decidimos si buscamos la perfección en Dios, si dejamos aquellas cosas que no le agradan a Dios y nos arrepentimos de esas cosas y las dejamos a un lado. Eso depende de cada uno de nosotros. Por eso, para nosotros conocer quiénes somos verdaderamente, si como nos estamos viendo nosotros estamos en la visión correcta, tenemos que ir a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, Jesús nos dirá: está bien, sigue así, sigue adelante. O nos dirá: corrígete en esto, que estás haciendo esto malo. Sé sujeto en la iglesia. Busca del consejo y lo que te digan en el consejo, ponlo por obra. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas, que nos arrepintamos de las cosas malas y que las dejemos a un lado y que sigamos el camino de perfección. Pero ¿dónde nos damos cuenta de eso? En la presencia de Dios. Este joven, si no se acerca a Jesús, él siempre iba a creer que era perfecto. Él siempre iba a creer que ponía por obra todos los mandamientos, pero al acercarse a la presencia de Dios se dio cuenta que no era así. Se dio cuenta que él estaba equivocado. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que creen que están haciendo lo correcto, pero cuando se acercan a Dios: mira, tú estás haciendo esto malo.
Tú estás haciendo mal ejemplo. Tú te estás equivocando y estás llevando a otros también a la equivocación que tú estás haciendo. Y en ese momento nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perdóname, Padre. Perdóname por lo malo que estoy haciendo. Y corregirse y seguir adelante. Y verdaderamente vamos a vernos bien. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, había un hombre que creía que estaba haciendo lo correcto, que creía que estaba haciendo lo que el Señor le había mandado, pero déjeme decirle que no era así. Este hombre fue el rey Saúl, un varón de Dios. Dios le había mudado el corazón. La presencia de Dios estaba sobre este rey, pero un día recibió unas indicaciones, un día recibió unos mandatos de Dios, que se fuera a pelear contra el pueblo que en este momento, contra Amalek, que se fuera a pelear con él, porque Amalek, cuando el pueblo salía de Egipto, Amalek no lo dejó pasar por su tierra, y ahora Dios iba a tomar la venganza, porque la venganza es de Dios. Y le dijo al rey Saúl a través del profeta: ve contra Amalek y destruye todo. No te apiades de nada. No te apiades de mujeres embarazadas. No te apiades de bebé o niño de brazo. No te apiades de nada. Destruye todo lo que esté allá en Amalek. Y Saúl fue con el pueblo de Israel. Destruyó todo. Destruyó animales como le mandó. Destruyó a las mujeres de pecho. Mató a todo el mundo, pero dejó vivo al rey. Y tomó del ganado lo más gordo. Tomó lo más gordo. Y él pensaba que había puesto por obra la palabra de Dios. Y nosotros a veces pensamos que ponemos por obra la palabra de Dios. Creemos que lo que estamos haciendo está bien, que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y Saúl pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero ¿dónde tenía que ir Saúl para darse cuenta que lo que estaba haciendo era lo incorrecto? A la presencia de Dios, a donde el varón de Dios, donde Samuel. En el versículo 12 del capítulo 15 de Primera de Samuel, dice la Biblia: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo la palabra de ¿quién? De Dios. Es decir, él creía que estaba siendo como obediente. Amén. Y muchas veces yo he creído que soy obediente. De pronto muchas veces usted ha creído que lo que está haciendo lo está haciendo bien, pero de pronto no está siendo obediente completamente. Y para ser obediente hay que hacer 100%. Dice la Biblia en el versículo 14: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarle a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo a los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, oye, y es porfiado, ¿verdad? Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová.
tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Él era rebelde porque no había obedecido la voz de Dios por completo, y además era como obstinado porque creía que había obedecido la voz de Dios por completo. La obstinación en el ser humano está cuando él cree que lo que está haciendo es correcto, aunque los demás le digan que está incorrecto en eso. Él cree que está haciendo lo correcto. No, él cree que le está agradando a Dios, y la palabra que viene de Dios la acomoda a lo que él está haciendo, la acomoda a sus deseos. Eso es la obstinación, que nosotros, aunque Dios nos diga y nosotros venimos y le sacamos la curva a la palabra y la acomodemos a nosotros, estamos siendo obstinados, y eso no le agrada a Dios. Entonces, para saber realmente quiénes somos nosotros, tenemos que ir a la presencia de ¿quién? De Dios. Este joven ponía por obra la palabra de Dios, pero le faltaba una cosa, una solita cosa para ser ¿qué? Perfecto. Y a cada uno de nosotros también nos hace falta algo, amén. De pronto somos desobedientes en eso, somos rebeldes, y en algunas otras cosas somos obstinados, que creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero ¿qué hizo Samuel? Este hombre de Dios fue y mandó a llamar al rey Agag. Ven acá, trae el rey. Y el rey Agag pensó que el rey de Amalek pensó que ya había pasado el suplicio, pero vino Samuel, cogió un machete y lo descuartizó a un hombre, a una persona. ¿Por qué? Porque él quería hacerle obediente a Dios, amén. Quería ser sujeto a Dios por completo, aunque eso indicaba matar a alguien. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios hay que cumplirla, ¿cuánto? Toda. No hay que cumplirla hasta la mitad, no hay que cumplirla hasta el 70%, hasta el 90%, no, hay que cumplirla toda. De pronto recibimos una palabra un domingo, la recibimos un miércoles, un viernes, y la ponemos por obra 3, 4 días, un mes, 2 meses, y creemos que ya es suficiente. No, hay que seguir poniendo por obra la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando nos acercamos a Dios, la verdad nos va a hacer libre. Es decir, la palabra de Dios me va a mostrar si verdaderamente usted y yo somos como obedientes. Así que cada vez que se acerque usted a la presencia de Dios, pregúntele a Dios: Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Dios le va a decir: mira tu corazón, hay algo que no me agrada, sácalo. Ay, pero Dios, me va a doler mucho. No importa, sácalo, porque yo no quiero compartir tu corazón con eso que está en tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vea, aunque nos duela, arrancarlo y dejarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Este joven rico se fue muy triste, porque sabía que no podía con esa área de su corazón, pero si le pedía ayuda a Dios, iba a poder. Cuando usted y yo le pedimos ayuda a Dios con eso que Dios quiere sacar del corazón, entonces Dios nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo somos nosotros realmente? Cuando Dios necesita quitar algo de nuestro corazón, lo quita, y cuando no, nos da fuerza para quitarlo. Cuando yo llegué, primeramente recibí a Cristo, lo recibí hace como 17 años, y iba a una iglesia, pero en mí todavía estaba el deseo por el alcohol, y tomaba. Yo iba con la Biblia, me metía a una cantina, tomaba, me metía a un bar, tomaba, y después me iba para la iglesia y me terminé apartando. Pero cuando llego otra vez a Cristo en un viernes violento, Dios viene y quita esa gana y esa sensación de tomar, porque yo no podía con eso, no podía. Una semana antes Dios me dice: bebe todo lo que puedas, porque ya no vas a beber más. Y yo tomé viernes, sábado,
Ya todo el mundo estaba recogido por la casa y tomé domingo. Y me decían, Bori, vete a acostar. No, yo voy a tomar. Al siguiente viernes voy a Viernes Violento, oran por mí y llevo ya 13 años y no he sentido la sensación de tomar, porque Dios lo quitó. Pero hay cosas en mi vida, como la ira, que la tengo que quitar soy yo. Con lo que yo no puedo, Dios ya me lo ha quitado. Pero con lo que yo puedo, tenemos que luchar, amén, para quitárnoslo. Y a su nombre. ¿Cómo veía este joven su vida misma? Como alguien que obedece a Dios, pero realmente no. Ahora, ¿cómo veía a Dios? ¿Cómo veía a Jesús? La Biblia dice que lo veía como maestro, ¿qué? Bueno. Se le acercó el joven y le dijo, maestro bueno. Pero mire cómo se miraba el Señor Jesús. ¿Por qué me llama bueno? Es decir, que él se miraba como ¿qué? Como un maestro, un maestro de la palabra de Dios. Pero Jesús no se miraba como bueno, porque le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es ¿quién? Dios. Y a veces nosotros, le damos el asunto a una anciana y ya nos creemos buenos. Si el Señor Jesús no se creía bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es Dios, que es bueno. Pero él decía que era ¿qué? Maestro. Usted y yo tenemos que saber quiénes somos en el Señor. ¿Quién soy yo en el Señor? Si tengo un llamado ministerial, si no tengo un llamado ministerial, si fui llamado para predicar la palabra de Dios a toda criatura, ese llamado lo tenemos todos nosotros. El Señor Jesús sabía que Él era maestro, porque Él venía a enseñar la palabra de Dios, venía a enseñar las buenas nuevas, venía a enseñar lo que está oculto de la ley, pero que en la presencia de Dios no está oculto. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que usted no entiende de la Biblia, usted puede ir a la presencia de Dios y ahí lo que no entiende lo va a entender, porque en Dios no hay nada oculto. En Dios se hacen manifiesta todas las cosas y vamos a ver verdaderamente quiénes somos. Este hombre miraba a Jesús como maestro bueno, porque las acciones que él tenía, que Jesús se podían ver, era de que era bueno, de que era bueno. Pero nosotros tenemos que realmente mirar cómo vemos a las demás personas, cómo vemos al hermano, cómo vemos a la hermana, porque muchas veces nos equivocamos y vemos a los hermanos de pronto como altivos, o vemos al hermano como muy humilde, o vemos al hermano que está buscando a Dios, pero realmente no está buscando a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta de que un hermano busque a Dios, de que alguien sea verdaderamente como nosotros lo percibimos? Es en la presencia de Dios y viendo los frutos de los demás. Cuando se hacen manifiesto los frutos en cada uno de nosotros, ahí nos damos cuenta de cómo verdaderamente es la comunión de una persona para con Dios. ¿Por qué? Porque el fruto depende es de lo que uno hace. El fruto depende es de la búsqueda de Dios hacia Dios con cada uno de nosotros. Si usted y yo estamos buscando a Dios, eso se va a manifestar en los frutos. Pero si no estamos buscando a Dios, no se manifiesta en los frutos. Si yo estoy buscando a Dios, yo le puedo decir que en estos días yo estoy buscando a Dios, que estoy buscando la presencia de Dios, porque deseo por algunas cosas que antes me llamaban la atención, la he perdido, lo he perdido de mi corazón, ya ni le presto atención. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno busca a Dios, todo eso se tiene que ir. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿cómo vemos nosotros a Dios? El joven miraba a Jesús como ¿qué? Como un maestro bueno. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Vemos a Dios como un Dios santo o no lo vemos como un Dios santo? ¿Cómo vemos a Dios que nos permite hacer algunas cosas y que no nos permite hacer otras cosas? ¿Cómo vemos a Dios en su doctrina, en la palabra de Dios?
Y es ahí en donde muchas personas ven a Dios diferente. Aunque tienen la Biblia, ven a Dios diferente. Aquí Dios nos enseñó algunas clases de evangelios. Evangelio nos enseñó un domingo de que hay muchas clases de evangelio. El evangelio de mi propia opinión, el evangelio de lo que yo creo, el evangelio del dinero, el evangelio de la liberalidad, mucho evangelio. Pero eso, ¿por qué se da en las personas? Es por la forma en que nosotros vemos a Dios. Este joven miraba a Jesús como un maestro bueno. ¿Cómo mira a usted a Dios? ¿Como un Dios castigador? ¿O como un Dios amoroso? Que si se acerca a usted, usted va a conseguir de Dios cosas buenas. ¿Cómo miraba el rey David a Dios? Como un Dios bueno, como un Dios que si arrepentido por lo que había hecho, Dios lo iba a ¿qué? A perdonar. Y sabía que era un Dios misericordioso. Por eso, con el pecado que él hizo con Betsabé, que cometió homicidio, Dios le dio 3 opciones. ¿Qué quiere? Bajo la mano de los enemigos o por una peste. Y David dijo: no, Dios, bajo tu mano, porque sabía que Dios tenía ¿qué? Misericordia. Es decir, él veía a un Dios misericordioso. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? ¿Verdaderamente lo vemos como un Dios santo? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 dice: porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Es decir, para saber cómo es Dios, ¿qué tengo que hacer? Ver a Dios, mirar la Biblia y a su nombre. Mirar la Biblia, mirar verdaderamente cómo es Dios. Aquí, en la palabra de Dios, me doy cuenta cómo es Dios y a su nombre. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo, amén. ¿Cómo es Dios? Santo, amén. Dios es santo. Dios es santo. Y muchas veces no vemos como a Dios santo, porque pecamos y vamos a la iglesia y alzamos las manos y consideramos que estamos bien, pero hemos pecado. De pronto hemos hecho muchas cosas y creemos que esas cosas malas que hacemos está dentro de la santidad de Dios, está dentro del marco que Dios avala como santidad. Pero no es así. Muchos cristianos creen que haciendo cosas que no le agradan a Dios, que ellos están bien, porque consideran a un Dios santo. Pero ¿cuál es la magnitud de esa santidad? ¿Cuál es la magnitud de que el cristiano considera que Dios es santo? La Biblia enseña en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que ingresar al lugar santísimo santo. Si no ingresaba santo, moría. Y tenía una campanita en su vestido que cuando sonaba, la gente se daba cuenta que había caído muerto y lo alaban con una cabulla, en caso tal si entraba de esa forma. Realmente nosotros santos, realmente cómo vemos a Dios en su santidad, o cómo vemos a Dios en cada una de las cosas que si yo peco pero me arrepiento y pienso que Dios ya no me va a perdonar, pienso que Dios no se acuerda de mí, pienso que Dios ya me ha rechazado. ¿Cómo veo yo a Dios? ¿Un Dios que siempre anda con una vara castigando, o un Dios que siempre anda con un cayado? Los extremos son malos. Dios es vara, pero también es que callado. Es decir, que muchas veces yo me puedo acercar a la presencia de Dios para pedir su ayuda, para pedir que Él me ayude. ¿Y cómo logro yo eso? Yendo con un corazón arrepentido. Por eso el salmista decía: Dios no echa fuera
a un corazón contrito y humillado. Y a su nombre. Si usted se humilla ante Dios y le pide ayuda a Dios, Dios lo que es, lo va a ayudar. Lo ayuda porque lo ayuda. Amén. Entonces, ¿usted ve a Dios como un Dios ayudador o no lo ve? ¿Está viviendo alguna dificultad y no se acerca a Dios, que usted considera que Dios no lo va a ayudar? De esa manera, yo una vez vivido dificultades, usted ha vivido dificultades, pero si nos vemos a Dios como aquel Dios que nos puede ayudar, ¿qué hacemos? Nos acercamos a Dios. Amén. Nos acercamos, pedimos ayuda a Dios. Bendito el nombre de Dios. Una vez la que es mi esposa hoy en día me dijo que no, porque me le declaré sin el permiso de mi pastor. El pastor me dijo: visita, hable con ella, pero no le diga nada de que le gusta ni nada por el estilo. Pero yo venía con cositas del mundo y me leí, y después el pastor supo, Dios nos puso, y ella dijo: no, yo no lo quiero a él. ¿Y qué pasó en mí? Tengo que buscar la ayuda de Dios. Dios iba a tratar ahora en mi vida, y sabía que Dios es un Dios ayudador, y busqué su presencia y Dios me ayudó. Entraba al trabajo a las 6:15, no podía ir al devocional de 5 a 6, iba al devocional de 3 a 4:30 de la mañana. En ese tiempo el hermano Ronald: venga, hermano Bori. Y el hermano Ronald me decía: hermano Bori, levanta. Yo levantaba la mano y me oraba. Así estuve por espacio de 1 mes, 2 meses, porque sabía que la decisión que yo había tenido de declarar sin que antes tuviera el aval de Dios me iba a traer consecuencias. Y entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Fortalecerme para poder hacerle frente a esa consecuencia. Usted ha hecho de pronto cosas malas, ha hecho de pronto cosas que no le agrada a Dios. Usted se acerca y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Pero van a ver ¿qué? Consecuencias. ¿Qué tiene que hacer usted? Acercarse a Dios. Si Dios, usted sabe que Dios es un Dios ayudador, un Dios perdonador, ¿qué va a hacer Dios? Le va a abrir su puerta. Entra, hijo mío. ¿Y qué no vas a hacer? Nos va a ayudar. Y a su nombre, gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque Dios es un Dios que ayudador. Dios es un Dios que no nos deja metido. Amén. Cuando le pedimos la ayuda, Él nos ayuda. Pero eso es lo que nos cuesta más, porque es más fácil de pronto ir donde el amigo, y donde el vecino, y donde el prestamista: préstame esto, dame este dinero, que ir a donde Dios y pedirle: Dios, ayúdame, bendito Dios, a sobrellevar esta situación, ayúdame a salir del hoyo que estoy viviendo, ayúdame, Señor. ¿Y qué va a hacer Dios? Primero me va a dar de su paz, porque esa es la ayuda que da Dios. Amén. Primero da la paz, para que estemos tranquilos, para que sigamos adelante como en tranquilidad. ¿Qué dijo el Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No soy como el mundo la da. La paz de Dios nos llena, amén, de tranquilidad. La paz de Dios tiene tranquilidad, aunque a nuestro alrededor se esté moviendo una tormenta. Jesucristo iba con sus discípulos en el arca, y Jesucristo estaba durmiendo, y los discípulos estaban desesperados en un lago. Imagínense, estaban desesperados en un lago, porque que en un mar sucede una tormenta es fácil, pero en un lago que suceda una tormenta es como que difícil. ¿Por qué? Porque un lago son aguas como quietas, tranquilas. Pero sucedió una tormenta, sucedió algo que Dios permitió para probar a los discípulos, para que Jesús les mostrase algo. Y en el lago vino la tormenta y arreciaba la nave.
Y los discípulos veían al Señor dormido y le dijeron: Señor, despierta, despierta, que perecemos. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. ¿Y qué le dijo? Viento, agua, detente. Y el viento se detuvo y la tormenta se fue. Bendito sea el nombre de Dios. Y vino la paz de Dios. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo, tranquilo, porque tenía la paz de Dios, estaba en reposo. Pero ¿cómo estaban los demás discípulos? Desesperados por la dificultad, por el tormento, porque me van a cortar la luz, porque me van a cortar el agua, porque me van a embargar los bienes, porque ya no voy a tener nada, porque me van a echar de patita para la calle. No, hay que estar como tranquilo. Y esa tranquilidad la tenemos cuando nos acercamos a Dios, y Dios derrama su paz sobre nosotros. Y a su nombre, gloria al Señor Jesús. ¿Cómo vemos a Dios? Esa es la segunda parte. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo nosotros vemos a un Dios? ¿Vemos a un Dios perdonador o a un Dios castigador? ¿Vemos que Dios es santo o que Dios es medio santo y por lo tanto yo voy a ser medio santo? No, Dios es santo, amén. ¿Cómo dicen los ancianos? Santo, santo, santo es ¿quién? Es el Señor. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? Si usted busca la ayuda de Dios, es porque sabe que en Dios va a encontrar su ayuda, amén. Pero si usted no busca a Dios en medio de la dificultad y del problema, es porque usted no ve a Dios como su ayudador. No ve a Dios como Jehová de los ejércitos. No ve a Dios como Jehová Sebaot. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros. En medio de la enfermedad vemos a Dios como Jehová Nisi, como aquel Jehová que nos sana, como aquel Jehová que nos provee, Jehová Jireh. O vemos solamente que Jehová no nos puede proveer, que nos puede proveer es el vecino, que nos puede proveer una herencia, que nos puede proveer es el hombre. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo hay a Dios? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y es ahí donde se equivoca la gente, porque no ve a Dios en la palabra. No busca cómo es realmente Dios y a su nombre. No busca cómo es realmente Dios. Entonces nosotros tenemos que ver a Dios tal y cual como está en su palabra y a su nombre. Dios es un Dios verdadero. Dele un aplauso al Señor, amén. Glorifique y exalte su nombre. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios consolador. Dios es un Dios verdadero. Y cuando nosotros vemos a Dios, lo que estemos viviendo, no importa si hay tormenta, vamos a ver a ese Dios que nos puede ayudar. Y el tercer punto de vista es cómo nos ve Dios. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros? ¿Dónde nos podemos dar cuenta de eso? Yendo a la presencia de Dios. Yendo a la presencia de Dios. Vea, el apóstol Pablo, él se veía y él sabía que era como Cristo. Porque él dijo en 1 Corintios: sed imitadores de mí, como yo de quién, de Cristo. Es decir, él tenía un llamado precioso, amén. Dios en su administración de su gracia nos derrama a cada uno conforme a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios derrama a cada uno lo que Dios quiere que nosotros seamos en la iglesia. Porque en la iglesia no todos pueden ser piernas, ¿verdad? No todos pueden ser brazos. No todos pueden ser cuerpo. No todos pueden ser ojos. No todos pueden ser oídos. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. De ahí nosotros
vemos dónde Dios nos coloca. Pero ¿cómo era el apóstol Pablo? Vea, era un imitador de Jesucristo. Él imitaba a Jesucristo. Y Dios le dijo a través del Espíritu Santo: Pablo, escribe esto: sed imitadores de ti como yo de Cristo. Escríbelo, escríbelo. ¿Y qué hizo Pablo a través de los escribas? Escribe ahí: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque él sabía cómo Dios lo veía. Y en la administración de la gracia que Dios le dio a Pablo, le concedió el que podía ver a Jesús y a su nombre. Vámonos al libro de los Hechos. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 13, cuando el Señor le habla al profeta Ananías, y el profeta le dice: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hechos 9, verso 17: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Pablo, ¿quién era? Era un ministro de Dios. ¿Cómo lo veía Dios? ¿Como alguien que perseguía a la iglesia? No. ¿Como alguien que azotaba a sus santos? No. Lo veía como un siervo de él. Lo veía como alguien que iba a llevar la palabra de Dios. Lo veía como un hombre que iba a ser útil en sus manos. ¿Cómo nos ve Dios? Cuando había guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, y estaba Gedeón. ¿Cómo se veía Gedeón? Como temeroso. ¿Cómo veía Gedeón a Dios? Como un Dios que no podía hacer nada, porque se escondía en cueva. Pero ¿cómo veía Dios a Gedeón? Como un varón esforzado y valiente. Amén. Varón esforzado y valiente. Veía a Gedeón. ¿Cómo te ve a Gedeón a ti? ¿Cómo te ve, Dios a ti? ¿Te ve como un hermano más sentado en la silla? ¿O te ve como alguien que puede ser útil en la mano de Dios? ¿Te ve como un siervo que puede predicar la palabra de Dios y que por esa predicación se convierta la gente? ¿Te ve como un varón o una varona de Dios que si se acerca en oración le va a contestar? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo veía Dios a Saulo? A él no le importó su pasado, le importó fue su presente y a su nombre. A Dios no le importa nuestro pasado, a Dios le importa nuestro presente y a su nombre. La Biblia dice que Dios echó nuestros pecados ¿qué? A la mar, y allá se olvidó de esos pecados, ¿verdad? ¿Quiénes se han bautizado aquí? ¿Quiénes son bautizados? Levante la mano.
Gloria al Señor Jesús. Cuando usted se bautizó, usted se sumergió, ¿verdad? Y después ¿qué? Se levantó. Algunos de pronto lo hicieron en un río, ¿cierto? En un riachuelo. Yo lo hice en una finca, en un río. Los ríos, ¿dónde desembocan? En el mar, ¿verdad? Cuando nosotros nos sumergemos dentro de los ríos, ¿qué significa? Muerte. Significa que estamos muriendo, que el pecado está siendo ¿cómo? Enterrado, que la maldad de nosotros está siendo quitada de nosotros. Y cuando nos levantamos, ¿cómo nos levantamos? Como unas nuevas criaturas. Amén. Entonces, como nos sumergemos y el pecado quedó ahí, ¿a dónde se lo lleva el río? A la mar, al mar. Por eso la Biblia dice que nuestros pecados son echados a la mar, y allá Dios los deja ahí. Si nosotros nos estamos castigando por el pecado que hicimos, estamos mal, porque ya Dios, si nosotros hemos pedido perdón, ya Dios no nos mira como unos pecadores, sino como alguien que arrepentido. ¿Qué importa ahora? El presente y de ahí en adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que Dios es un Dios que bueno. Dios es un Dios perdonador. Bendito sea el nombre de Dios. El joven rico, la parábola del joven rico. 3 puntos de vista. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Y cómo nos ve Dios a nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos en lo correcto? Exaltado es el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo veía Ananías a Saulo? Un perseguidor, un matón. Pero Dios le dijo: no temas, que ese es mi instrumento. No temas, que ese es mi instrumento. Y a veces nosotros pensamos mal del hermano o de la hermana, que ese hermano o esa hermana no sirve, que es un pecador y que nunca se va a levantar. Pero ¿cómo lo está viendo Dios? Alguien que merece una nueva ¿qué? Oportunidad. Alguien que se puede levantar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero claro, eso está según el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Porque si conocemos a un Dios santo y pisoteamos la sangre de Jesucristo y la tenemos inmunda, mejor seríamos que nos echáramos una ¿qué? Una cadena al cuello y nos tiráramos en el agua, que caer en las manos de Dios. Pero si estamos en un camino de perfección, en un camino que tenemos que conocer a Dios, que a medida que leemos la palabra de Dios nos vamos dando cuenta de cómo somos, entonces ya todo es diferente. Si Jesucristo viene y estamos buscando a Dios, somos de pronto y nos hemos equivocado y hemos pecado, pero hemos pedido perdón y estamos buscando a Dios, ¿usted qué dice? ¿Dios nos lleva o Dios nos deja? Nos lleva, ¿verdad? Pero si pecamos y seguimos pecando y viene Jesucristo en el arrebatamiento, ¿nos vamos? No nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque estamos teniendo por inmunda la sangre de Cristo y a su nombre. Entonces vamos a hacer esa reflexión en nuestras vidas. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo veo yo a Dios? Y la tercera, ¿cuál es? ¿Cómo me ve Dios? Es decir, vamos a acercarnos a Dios. Padre, ¿cómo me veo yo? ¿Estoy poniendo por obra tu palabra? ¿O me falta una cosita? ¿Me falta algo? Las personas cometemos de pronto muchas veces los errores de creer que ya estamos limpios. Y Pedro creía que ya estaba limpio y no iba a permitir que el maestro le lavara los pies. Pero Jesucristo le dijo: si no te lavas, no tienes parte conmigo. Aunque ya ustedes están como limpios, pero es necesario limpiarnos cada día más. Y a su nombre, gloria al Señor Jesucristo. Cuando yo llegué a Cristo, el Señor me mostró cómo era yo, y me mostró una figura, que emitía luz, pero en las orillas
habían oscuridades, habían cosas negras, oscuras, pero el interior, casi todo era luz. Y Dios me decía, esa luz la puse yo, porque yo puse de mí en ti, pero las partes oscuras son las que te tienes que quitar, son las que te tienes que quitar. Y cuando estamos buscando a Dios, nos damos cuenta de esas partes oscuras. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Si le pregunto a usted, hermano, ¿cómo ve usted? No, ya usted lo veo que ha adelgazado, hermano Boris, pero lo veo con menos cabello, lo veo como que más viejito, ¿verdad? Si nos acercamos a Dios, ¿cómo nos va a ver Dios? Con mucho pelo. Y viene y nos recorta porque estamos ovejos, ¿verdad? Bueno, hay que siempre ir donde Dios para que Él nos recorte, y a su nombre, y quitar esas cositas que hay que quitar. Pero tenemos que seguir adelante, amén. Caminar en un camino de perfección. Yo le invito a que usted cierre los ojos, se coloque sobre sus pies. El joven rico. Hemos leído esa parábola, ¿verdad? Pero de pronto no la habíamos visto de esa manera. Y la leemos nuevamente y la vamos a ver de otra manera diferente. Pero es Dios el que hace todo. Santo es el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Hay que preguntarle a Dios. Cierre sus ojos, gloria al Señor Jesús. Padre, bendito es tu nombre, Señor. Tú eres Dios grande, tú eres Dios maravilloso, Señor. Muchas veces, Señor, hemos creído que somos limpios, que ponemos por obra tu palabra y la hemos puesto por obra, Señor. Pero nos hace falta una cosita, Dios. Eso que nos hace falta. Porque cuando el joven rico recibió esa palabra del Señor Jesús, es porque podía en ese momento desprenderse de eso. De pronto Dios antes no te había dicho de qué desprenderte, pero hoy te lo ha dicho, o de pronto te lo dirá en la noche, o te lo ha dicho unos días antes. Y cuando Dios te lo ha dicho es porque sabe que tú te puedes desprender de eso. Es porque sabe que tú puedes ser victorioso en eso. Es porque Dios sabe que con la fuerza de Dios y con la búsqueda puedes ser perfecto. Puedes caminar en un camino de perfección. Por eso es que Dios nos señala, Dios nos muestra, corrígete en esto, porque ya Él sabe que tú tienes la fuerza para corregirte en eso. Tú sabes que lo que está haciendo está malo, pero acércate a Dios. Y mira a Dios como ese Dios verdaderamente santo. Mira a Dios como ese Dios puro. Y Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces vendrá la luz a nuestras vidas y podemos seguir adelante. Vendrá la palabra de Dios a nuestras vidas y podemos ser victoriosos. Exaltado es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ponle a Dios y dile: Dios, que me ves, Señor. ¿Cómo me ves tú, Dios? ¿Como un verdadero cristiano? ¿O me ves como alguien que estoy caminando en pos de ti? ¿O me ves como alguien que he bajado espiritualmente, que no soy santo? Y Dios nos dirá: todo y cual como somos. Tal y cual como somos, Dios nos lo mostrará. Y tal y cual como somos, nos tenemos que presentar ante la presencia de Dios. Nos tenemos que presentar ante el altar. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios quiere que seas perfecto. Dios quiere que tú y yo seamos perfectos. Pero hay que pedirle la ayuda a Dios. Hay que ir donde Jesús. El joven rico fue donde Jesús y ahí se dio cuenta que le hacía falta algo. Pero él no quiso dejar ese algo. Yo te invito
a que tú pases en este momento al altar y deje eso, lo que Jesús te ha dicho que deje. Porque en ese momento Dios te va a ayudar. Porque en ese momento va a buscar y a conseguir la ayuda de Dios. La ayuda que el Señor te puede brindar es en la presencia de Dios. Es buscando a Jesús. Es acercándote donde Jesús. Tú has dicho, no, ya no puedo más. Pero Dios te dice, ven, ven, ven y yo te mostraré. Ven y yo te daré la fuerza. Ven y yo te daré la ayuda necesaria. Ven y yo te daré fuerza para que tú sigas adelante. Pero tenemos que ir donde Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. Tenemos que acercarnos al altar. Y ahí Dios nos va a mostrar cómo somos, tal y cual como somos. Por eso yo quiero orar por ti en esta hora. Quiero orar por ti en este momento. Quiero orar y levantar una oración a Dios para que sea Dios ayudándonos, para que sea Dios teniendo misericordia de nosotros. Es sencillamente una oración en donde decimos, Dios, ya no puedo más. Tú sabes cómo soy yo, Dios. Tú sabes, bendito Dios. No hay nada oculto en mí, pero para mis ojos sí están ocultas esas cosas, Dios. Están ocultas esas cosas, Señor. Y Dios nos dirá, mira, te falta algo, te falta algo, te falta algo, te falta algo. Y cuando Dios te lo dice, alégrate y gózate, porque Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar la fuerza para que sigas adelante. Pero es pidiéndole la ayuda al ayudador. Es pidiendo la misericordia a Dios. Es pidiéndole a la presencia de Dios que nos ayude. Es pidiéndole al Señor que en su infinita misericordia nos ayude. Porque es Dios el que nos puede ayudar. Nada podemos ocultar en la presencia de Dios. El joven no pudo ocultar que le hacía falta algo en su corazón. No lo pudo ocultar porque Jesucristo se lo mostró. Jesucristo le mostró tal y cual como era. Tal y cual como era. Bendito es el nombre de Dios. Yo me acerqué a Dios. Creía que era merecedor de algo. Y Dios me dijo, no. Tú eres un pecador y por mi gracia es que estás aquí. Y le dije, perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Porque como me miro, Señor, no me veo bien. Pero mírame tú, bendito Dios, y muéstrame, bendito Dios, lo que tengo que cambiar. Muéstrame en qué me tengo que fortalecer. Muéstrame y dame tu ayuda. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, te presento a mis hermanos, bendito Dios, que han pasado, Señor, al altar, que han pasado, bendito Dios, delante de ti, Dios. Te pido, bendito Dios, que tú les ayudes, Dios, que tú les muestres tal y cual como son, bendito Dios, y que tú le des fuerza, Dios. Porque cuando tú muestras, bendito Dios, tú das fuerza, Dios. Fortalece, bendito Dios, al débil, Dios. Fortalece, Dios, a mi hermana, bendito Dios. Porque sí puedes. El diablo te ha dicho que no puedes, pero sí puedes. Sí puedes. Sí puedes en Cristo. Sigue adelante. Sigue batallando. Porque Dios te ve como una varona esforzada y valiente. No importa cómo te miren los hombres. Lo importante es cómo te vea Dios. Es como te vea Dios. Y Dios te fortalece. Y Dios te da fuerza para que siga adelante. Ya quita esos pensamientos que te señalan. Y recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Nada hay oculto en la presencia de Dios. Bendice, bendito Dios, a mi hermano. Que seas tú mostrándole, Dios, cada día, Señor, que tienes que dejar, que tienes que seguir adelante, en que estás fuerte, Dios, que te hace falta imitar,
bendito Dios, en su vida hacia ti. Llénalo de tu gloria, Dios, de tu fuerza, Señor. Tú le has mostrado cosas, Dios. Es porque, varón, tú puedes emprenderla. Es porque tú puedes seguir adelante. Cuando Dios te habla, es porque puedes seguir adelante. Es porque puede quitar lo que tengas que quitar y puedes emprender lo que tengas que emprender. Así que emprende en la confianza en Dios. Emprende en la fuerza en Dios. Emprende y no te detengas. Padre amado, Dios, bendice, Dios, a mi hermana, Dios. Llénala de tu gloria, Dios, y de tu fuerza, Dios. Ella, bendito Dios, conoce, Dios, sus limitaciones, Dios. Pero llénala de ti en este momento, Dios. Porque tú la ves, bendito Dios, como una sierva tuya, Dios. Como alguien que se aparta para ti, Dios. Tú la ves como una varona que está buscando tu rostro y tu presencia, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sigue adelante. No desmayes, solamente te importa lo que Dios piense de ti. Sigue adelante, no lo que piensen los demás, sino lo que Dios piense de ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios. Dale fuerza.